jugar. Es que hay algunas historias que temer. Él siempre muy contento quiere más saber. Es el niño sobre monte que te invita a leer. Es el niño sobre monte que te invita a crecer. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy hablaremos del cómic y de la serie del Eternauta en el programa del Show del Niño Sobremonte. Esta historieta argentina, muy famosa en todo el mundo y de ciencia ficción, se realizó su primer capítulo del Eternauta y fue creado y guionado por Héctor Germán Oesterhel con dibujo de Francisco Solano López. El primer capítulo, como ya veníamos comentando, fue creado en 1957 y después en la década de los 70 se hizo el segundo capítulo. Después, por la desaparición de su creador Oesterhel por la dictadura militar, siguieron algunos capítulos más en 1980 hasta pasar por la revista Nueva en 1997 y algunos otros capítulos más, con diferentes guionistas y dibujantes. También por la cultura popular, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner en la década de los 2000, crearon el personaje El Eternéstor, y muchos dibujantes lo han dedicado homenajes con su estilo de dibujo. Hoy al Eternauta se lo considera una de las mejores historietas de ciencia ficción de Latinoamérica y del mundo. Y de esos libros de ciencia ficción, de esas historietas que aparecieron en la revista Hora Cero, de la editorial de Oesterhel, pasó a diferentes formatos, a diferentes libros, y ahora se estrenó en la plataforma y en las series de ciencia ficción, estas series, que es una especie de series televisivas, en la plataforma de Netflix. Así, el personaje del Eternauta se ha hecho mucho más reconocido a nivel mundial. Y ya se lanzó la primera temporada y por el éxito que ha tenido, ahora se piensa que se va a hacer la segunda temporada en los años venideros. Le agradecemos a toda la gente que sigue nuestro programa del Show del Niño Solmonte y a nuestro canal de YouTube, y le pedimos por favor que sigan estando presentes con nosotros, se suscriban al canal, le pongan me gusta, lo compartan para que podamos seguir creciendo en el canal de YouTube del Show del Niño Sobremonte. Muchísimas gracias. Guillermo Romano es un artista de Buenos Aires y coloreó algunos capítulos del Eternauta entre los años 1999 y 2000. Estuvo con nosotros y le realizamos esta nota. La primera pregunta son sobre sus datos generales para que la gente lo conozca más. Hola, soy Guillermo Romano, diseñador gráfico, vivo en Aedo y tengo una esposa y una hija. La segunda pregunta es cómo ha sido tu carrera artística en las editoriales y trabajando por tu cuenta. Bueno, mi carrera artística comenzó cuando yo tenía 8 años, que me enamoré de Kamandi, el último sobreviviente, una historieta que estaba publicada por Editorial Novaro, venía de los Yankees. Y ahí surgió el amor incondicional hacia la historieta, hacia los cuadritos. Años más tarde, cuando estudié diseño gráfico, yo me acuerdo que estaba más o menos a la mitad de la carrera, estaba en segundo año, y me contactó, o yo lo contacté, a Lucho Olivera, al cual le presenté mis laburos, y inmediatamente me dijo sí, venía a laburar conmigo, y yo trabajaba desde casa, pero haciéndole algunos fondos, algunas ilustraciones complejas, y fue muy buena, fue muy, muy grata la relación que tuve con Lucho Olivera hasta el final de sus días. Pero mirá, ¿cómo será que publicamos una tira diaria en un diario patagónico y yo al final la firmaba? La firmaba al lado de Lucho Olivera.
También me pasó el teléfono de Solano López, con el cual yo hablé, le di unos tips de cómo colorear. Fue una cosa así, muy, muy grosa. Durante mis primeros años, los conocí. El estudio de los Villagrán, conocí a Solano López, conocí a Walter Taborda, a Pablo Muñoz, que era un editor, eh, conocía un montón de gente, a Fernando Sosa, a un montón. Y bueno, igualmente yo me paseaba en editoriales de Argentina, donde a mí me pedían esos laburos. Por ejemplo, el socio de Pablo Muñoz me había encargado para hacer las tapas de Dragon Ball Z. Fue una cosa así, muy loca, muy loca. Con él laburé un montón de años, más o menos 2 años he trabajado para él. Pero nada, fue una cosa impresionante, impresionante. Y después, viste, cada cosa fue llamando a otra y en poco tiempo ya tenía 7 clientes. Era una cosa monstruosa, monstruosa lo que fue. A tal punto que cuando tenía mi nena 2 años, decidí, por motu propio, dejar una parte. Pues yo, imagínate que yo daba clases en la facultad, tenía un trabajo fijo, a la vez hacía freelance con las ilustraciones, con todo esto. Estaba padísimo de laburo, estaba padísimo de laburo. Así que bueno, nada, decidí dedicarme propiamente a la ilustración digital. La tercera pregunta es cómo se hicieron los nuevos capítulos del Eternauta, de qué se trató la historia del capítulo y por qué lo dejaron de hacer a los capítulos. Y cómo estaba armado ese grupo, ese nuevo grupo creativo para hacer esta etapa del Eternauta. Bueno, te cuento cómo fue la mano. Un día me llama Pablo Muñoz diciéndome que iba a sacar el Eternauta. Una nueva versión, el odio cósmico, que todo más o menos se basaba en la historia repetitiva, con la única diferencia que Juan Salvo estaba en un hospital psiquiátrico y había un doctor que confiaba en lo que el otro le decía. Básicamente, y que las potencias de la humanidad nos habían vendido a unos invasores extraterrestres. Más o menos como hizo la versión de Oesterheld, Breccia, bueno, fue una cosa así. Bueno, yo le dije que sí, que no tenía ningún problema, y ahí entonces me presentó a Sebastián Cardoso, que fue el otro colorista que teníamos, y a Walter Taborda. Bueno, todos nosotros juntos, ahí, cuando vino a la Feria del Libro, fuimos y la presentamos en la Feria del Libro. Obviamente no estaba editada todavía, había que elaborarla. Bueno, fue digamos como un preview, una, una presentación de cómo iba a geniarse el Eternauta. Bueno, cuando vino el Eternauta, lo coloreé algunas páginas, más o menos una mitad de la historia principal, la otra mitad la hacía Sebastián Cardoso, y a partir del número 2 venía una historieta aparte que llamaba Continuum, donde relataba cómo eran los Urbos, los sellos, o sea, tomaban los personajes secundarios y les daba un cierto lugar, una participación. Estaba buena la historia, porque te permitía trabajar con distintos personajes, o sea, Urbos, los sellos, qué pasó con los tres que capturaron, con Favali, con todos. Fue una cosa muy loca de hacer. Imagínate que yo estaba entusiasmadísimo con eso y escribí más o menos un guión y me dijo Pablo que
lo iban a publicar en la quinta revista que iba a salir, cual nunca llegó, se canceló después de publicarse el número 3, ya estábamos trabajando en el número 4. Bueno, nada, como todo, hubo una especie de quilombillo de derechos de autor. Igualmente no sé bien en qué pasó, lo único que también yo no me he olvidado decirte, que era Barreiro el que escribió el guión, y Pablo Muñoz, y Barreiro había muerto, falleció, antes de salir el número 3. O sea que el número 3, lo escribió enteramente Pablo. La cuarta pregunta es cómo conociste la familia de Oesterhel y al dibujante Solano López, que creo que ya me habías comentado que habías conocido a su esposa, a la esposa de Oesterhel. No, en realidad en el 2007 se hizo una muestra que era 70-30, 70 años sin Oesterhel y 30 años del Eternauta. Fue una muestra que se organizó en el Banco Provincia, si mi memoria no me falla, para la cual dibujamos entre los dibujantes que había, cómo sería la revista Frontera. Cada cual se eligió obviamente su propio personaje, por eso salían muchas que eran del Eternauta. Bueno, nada. Y ahí cuando fuimos al meeting, ahí me presentaron a la esposa de Oesterhel, pero nada más fue un saludito, ¿no? Fue un hola y chao, nada más que eso. La quinta pregunta es qué pensás del personaje del Eternauta, qué te parece su historia y sus capítulos, y qué te dice la gente cuando le cuentas que le hiciste una de sus historietas. ¿Qué te pareció la serie de Netflix? Bueno, mira, en realidad el Eternauta, la primera vez que cayó en mis manos, yo tenía 14 años y se emitía en formato de apaisado, una historieta apaisada, y salían uno por semana. Salía una revistita por semana que tenía 30 páginas, creo que una cosa así. Era muy loca, una historia muy loca, más por la época que era. Y bueno, yo la leí y cada vez que llegaba al final me quedaba las ganas, pero las ganas enormes para seguir la historieta, saber cómo terminaba. Bueno, el final no te lo voy a contar, porque yo la leí. Nada. Bueno, ¿qué me parece la historia? Es una historia, siempre se habla, y todo el mundo lo sabe, que es de conjunto. O sea, hay una persona común y se le presentan a él eventos extraordinarios y él solo no puede hacer frente a esos eventos. Por eso están todos los amigos que así, entre todos, le hacen frente a la historia extraordinaria. No es muy difícil de imaginar, porque es una historia donde plantean una invasión extraterrestre, que es algo bastante común. Lo que sí es muy particular es que la invasión la hacen a través de otras razas que estaban dominadas, y a la vez el que lo manejaba era una persona, un ser extraterrestre que también estaba dominado. O sea que estaban los extraterrestres originales que habían diseñado toda la invasión y no sabías quién eran. Por eso, que más adelante se llamaban los sellos, que nunca fueron vistos, jamás fueron vistos. Así que es una historia muy interesante, teniendo las subhistorias de cada personaje. Bueno, nada, fue una historia muy llamativa en su época. Claro está,
la teníamos a Martita, a Elena, que eran personajes femeninos que eran marcados por un estereotipo de la época, ¿no? O sea, que eran mujeres que tenían problemas y lloraban en un rincón esperando a un hombre que la venga a hacer. No es así la época actual. Está muy bien la adaptación ahora. Así que bueno, nada. La sexta pregunta y final es ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, y el futuro nos espera a nosotros dibujando, haciendo los guiones. Yo casualmente estoy haciendo algunos guiones que son en forma particular, nos van a ser publicados, por encargo de clientes que yo tengo, ¿no? Y con mi esposa pusimos una empresa de sublimación, así que esperemos que todo vaya bien, que el país nos deje. Así que calculo que vamos a estar dibujando todavía. Es importante que todos sepamos y siempre aclaremos unos datos útiles para dar a conocer a lo largo de estos programas. Les agradecemos a nuestros seguidores por ver nuestros programas por YouTube y le pedimos si le pueden poner me gusta a nuestro canal, suscribirse y apoyarnos económicamente con una donación a nuestras direcciones para sustentar el canal y así poder difundir la cultura general del mundo en temas como la educación infantil, temas de entretenimiento, hablar de grandes personalidades de la historia y visitar diferentes instituciones que son referencias para los diferentes pueblos y ciudades de la sociedad. Queremos agradecerles a nuestros anunciantes que hacen publicidad en nuestro medio y nosotros difundimos sus anuncios a través de nuestros servicios por el periódico gráfico, la página web o blogger, el Facebook e Instagram del periódico y el canal de YouTube del periódico Nuestros Pueblos. Queremos aclarar que estos anunciantes aparecen como modo de difusión de sus negocios y no representan la opinión de los entrevistados o las personas que aparecen en nuestros videos. Este freestyle es sobre el niño sobre monte, sobre su cabeza una peluca su verdadero aspecto esconde. No es nada oculto, es un niño travieso, atravesando portales llevando diversión a todos esos que están tristes reciben una sonrisa. 1, 2, 3, que comiencen las risas. El niño sobre monte es un dibujo argentino, muchas travesuras él tiene como destino, muchas travesuras acompañan su camino. Esta es mi improvisación, con esto fácil termino. Este freestyle es sobre el niño sobre monte, sobre su cabeza una peluca su verdadero aspecto esconde. No es nada oculta, es un niño travieso, atravesando portales, llevando diversión a todos esos que están tristes reciben una sonrisa. 1, 2, 3, que comiencen las risas. Él es muy genial, más que amigo hermano, cuando estoy triste él me da la mano. Amigo, esto te digo, se vería chistoso con sombrero mexicano. Un viaje en avión por las Malvinas Argentinas, llegando al monte Everest, subiendo a la cima. Recuerda a Rafael, imagina ser dentro de la historia de Colormint Hotel. Queremos pizza, llegamos a la cima de la torre en Ibiza. ¿Te gustó esquiar en el Cerro Catedral? Hazle caso al instructor para que no te pase nada mal. Él es muy genial, más que amigo hermano. Cuando estoy triste, él me da la mano. Amigo, esto te digo, se vería chistoso con sombrero mexicano.